Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y amigas, a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Villasol, Distrito de los Olivos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí el día de hoy es un motivo de gozo el poder reencontrarme con cada uno de ustedes. Agradezco a Dios por este tiempo tan especial que hemos tenido de descanso y venimos renovados ahora para poder continuar la tarea que nuestro Señor nos ha encomendado. Dice la palabra del Señor en el Salmos 9, dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo aún en esta segunda ola, es necesario el poder confiar en nuestro Señor, el poder alabarle a Él, el poderle dar toda la gloria, aún en medio de esta situación difícil. Nuestras circunstancias adversas, amados hermanos, no pueden cuestionar en quién creemos nosotros, y nosotros creemos en un Dios Altísimo. Así es que en este día permítame empezar este culto de adoración a nuestro Señor con una oración. Oremos al Señor, por favor. Amado Señor, te damos gracias en este día, Padre. Gracias, Padre, porque el día de hoy vamos a alabar y adorar tu nombre, Señor. Cuán maravillosas son tus obras. Gracias, Padre, por este tiempo. Queremos adorarte, queremos alabarte, pero también, Señor, venimos con nuestros corazones dispuestos a escuchar tu palabra. Pero por sobre todo, que tu nombre sea alabado y reverenciado en este día, Señor. Y gracias te damos, amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, comencemos nuestro culto de adoración. En forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz de ser
Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En estos momentos vamos a orar por sanidad, fortaleza para las familias que tienen un integrante que ha dado positivo al COVID-19. Pero antes de orar, vamos a leer un pequeño texto que se encuentra en 1 de Pedro 5:7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Sabemos que actualmente estamos en una segunda ola de contagio, ¿no es así? Que muchas personas están desesperadas buscando camas UCI, oxígeno, ¿no? Y toda la gente está con un temor, ¿no es así? Y que todas las familias no tienen un integrante que está dando positivo, que se están contagiando, ¿no? Y no pedir al Señor, ¿no? Que tenga cuidado por sanidad por cada persona, ¿no? Tal vez tenemos un familiar, un amigo, un conocido que ha dado positivo, ¿no es así? Y que nosotros podamos orar por esas personas, ¿no? Por cada integrante, ¿no? Que el Señor pueda dar sanidad, ¿no es así? Y sobre todo fortaleza a las familias, ¿no? Que están atravesando por esto, ¿no? Así que, hermanos, les invito a que inclinen sus rostros y podamos orar. Señor Jesús, gracias Señor por este tiempo, Padre. Gracias Señor porque estamos en comunión, Padre, buscándote, Padre mío. Te pido, Señor Jesús, en estos momentos por esas personas, Señor, que están dando positivo, Señor, al COVID, Padre mío. Tal vez, Señor, hay muchas personas, Señor, que están al borde de la desesperación por miedo a perder un integrante, Señor, por esta enfermedad, Señor. Te pido, Padre mío, que tú tomes el control de todo esto, Señor. Que tú traigas sanidad, Señor, a cada familia, a cada integrante, Señor Jesús. Tal vez, Señor, tenemos, Señor, conocidos, personas que están dando positivo, Señor, y que personas que no estaban preparadas para esto, Padre mío, Señor. Que tú tomes el control, Señor, que traigas sanidad, Señor. Que ellos puedan, Señor, buscarte en medio del problema que están, Señor Jesús, a través de lo que están atravesando, Señor. Te pido con todo mi corazón, Señor, que por medio de esto, Señor, te busquen, Señor. Y a nosotros, Señor, danos esa capacidad de poder hablar de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que muchas personas están yendo sin conocerte, Señor. Y eso da mucha pena, Señor Jesús. Te pido, Señor, que nosotros seamos canal de bendición, Señor, que podamos llevar tu palabra, Señor, a cada persona, a cada familia, Señor Jesús, para que ellos puedan buscarte, Señor, oh Dios. Gracias, Padre Celestial, por este momento, Señor. Sabemos que, Señor, tú vas a hacer algo, Señor Jesús. Tú vas a hacer un milagro, Padre mío, a cada persona. Te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Así que, hermanos, sigamos orando.
pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iremos si no es a ti? Oh Dios. Continuando, hermanos, con este tiempo de oración, hemos llegado a un tiempo especial de oración por las misiones. Y estaremos orando por nuestra hermana Mirta Espino, que se encuentra haciendo la labor misionera en la. Y recordando la palabra de Dios que nos dice en Romanos 10:15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Oramos, hermanos. Amado Señor, bendito Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, oh Rey soberano, a ti venimos, amado Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das entrada libre al trono de tu gracia. Gracias, amado Señor, te damos. Padre bendito, en este tiempo venimos a interceder por tu hija, por tu sierva, la hermana Mirta Espino. Bendito Dios. Te pedimos, Padre Santo, Rey Eterno, para que tú la sigas guardando y cuidando como lo has estado haciendo hasta hoy, en este tiempo, bendito Dios. Para que tú la sigas guardando y cuidando su salud física, Padre Santo, para que no mengue, bendito Dios. Y aún especial, bendito Dios, en este tiempo de pandemia. Sabemos que es un tiempo difícil, bendito Dios.
Pero sabemos que tú eres fiel, Padre Santo, que tú estás con ellos. Padre Santo, te agradecemos porque tú cuidas y guardas a tu hijo. Si tuviera alguna dolencia, bendito Dios, pon tu mano poderosa, Padre Santo, para que la pueda sanar. Gracias, amado Dios, te damos a sí mismo. Oramos para que tú sigas cuidando y guardando y puedas renovar sus fuerzas, Señor. Fortalécela, Señor bendito, su espíritu, Padre Santo. Ayúdala a permanecer en ti, bendito Señor. Llénala de ti, bendito Señor. Llena su mente, su corazón de tu palabra, de ti, Padre Santo, de tu Santo Espíritu. Renueva cada día, Señor, que ella pueda encontrar en ti esos brazos de amor, esa fortaleza, Señor, que necesita cada día. Padre bendito, ayúdala, Padre Santo, a permanecer en ti. Fortalécele y que ella pueda decir, Señor, de su alto refugio, su roca firme, su fiel amigo, Padre bendito, tu consejero, amado Señor, llénala de tu sabiduría, de tu ciencia, para que ella pueda ir con la misión encomendada, Señor, al ministerio al cual tú la has llamado, Padre bendito, al lugar donde tú la has llevado, amado Señor, que ella pueda realizar tu obra con libertad, Señor. Ayúdala, bendito Dios. Puedan también ser fortalecidos de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te mueva con libertad en ella, amado Dios, Padre bendito. Y aquellas personas que puedan escuchar de tu buena noticia, de ti, Señor, tú puedas preparar sus corazones para que te reciban con gozo y alegría, Señor, y que reconozcan que eres el único Dios verdadero en quien podemos encontrar toda esperanza. Esta esperanza que necesitamos, Señor, en este tiempo, Padre Santo, pueda ser salva, Señor, en ti. Pueda ser a tus ojos, Señor, a tu luz, amado Dios. Gracias te damos, Señor, por la vida de tu hija, de tu sierva Mirta Espino. Bendito sea. Cuídala, guárdala, Santo. Esto te pedimos, bendito Dios, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre bendito de tu Hijo, Señor Jesucristo. Señor, tú eres digno de toda alabanza y toda adoración. Amén. Gracias a Dios por el culto de adoración. Proseguimos con nuestro culto y ahora tenemos un tiempo especial de poder expresar nuestra adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Hacerles recordar que estamos siempre intercediendo para que Dios siga proveyendo a cada familia de la iglesia, reconociendo que nuestro Dios es nuestro proveedor y sustentador, que podamos nosotros también ser fieles a nuestro Señor en dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Él es el dueño de todo y Él está dispuesto a sustentarnos. Solo nosotros tenemos que confiar, descansar en Él, tener fe. Y también nos demanda que seamos fieles en poder dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, recordando siempre que los diezmos es para la marcha de la iglesia local, la ofrenda misionera para poder sostener a los misioneros que están en diferentes partes del mundo predicando el Evangelio. Dios está siempre a nuestro cuidado, está siempre para proveernos. Entonces a Él es a quien nosotros nos dirigimos, a Él es a quien ofrendamos y diezmamos. Y vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Queremos
ofrendar, diezmar, reconociendo tu fidelidad, reconociendo tu amor, reconociendo que siempre tú estás a nuestro cuidado, que no nos abandonas, oh Señor. Queremos, oh Padre, dar estos diezmos, estas ofrendas, con una actitud de agradecimiento, de fidelidad hacia ti, entendiendo que es un privilegio, como hijos tuyos, de participar en ello. Padre Celestial, oramos a su vez por todas las familias que están en estos momentos pasando dificultades, para que tú, en tu misericordia, permitas tener recursos, que permitas que su fe crezca, que su fe y su confianza esté depositada en ti, Señor. Oh Padre, gracias, porque sabemos que tú nos oyes. Gracias, Señor. En el bendito nombre de Jesucristo, oramos así. Amén. Amén. Hacerle recordar que en este tiempo estamos haciendo llegar los diezmos y las ofrendas a través de la cuenta bancaria, la cual aparecerá en estos momentos en la pantalla. Una vez hecha la transacción, sacamos una captura de la pantalla y lo mandamos al WhatsApp, que aparece también en pantalla, y de esta manera poder tener su respectivo control. Proseguimos entonces con nuestro culto de adoración. Pueblo tuyo somos, Señor, llamados a cantar de tu honor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos
Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos de su amor y verdad. Continuamos con la serie El mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis y vamos a dar lectura de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. El Señor los bendiga. Un saludo cordial, queridos hermanos y amigos que nos ven al otro lado de sus pantallas. Es una alegría el día de hoy poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor en nuestra serie que estamos llevando, el mensaje a las 7 iglesias. Y después de haber dado lectura a la palabra, vamos a tener un tiempo de oración. Acompáñame a orar en este tiempo. Padre, en Cristo Jesús te damos las gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque creemos, Señor, que en ella encontramos lo que tú quieres hablarnos. En ella encontramos, Señor, fortaleza en nuestras vidas. En ella encontramos, bendito Dios, palabras de vida eterna. Por eso, Padre, en este tiempo ponemos nuestras vidas, Señor, ponemos, bendito Dios, todo parte de nuestra, Señor, para poder, Señor, escuchar tu palabra y que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Te damos las gracias, Padre, en Cristo nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Entonces el día de hoy vamos a estudiar el mensaje a Sardis, un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Se dice
que si una estrella que está a 5 años luz de la Tierra dejara de existir, durante otros 5 años seguiríamos viendo su luz, aunque ésta ya no exista. Esto es una realidad de muchas iglesias que parecen estar vivos solo por su pasado brillantez, pero en la actualidad están muertos. Esta misma realidad es la de muchas personas que se llaman creyentes, que asisten a la iglesia aparentando estar vivos, pero por dentro están muertos. La pregunta que surge es: ¿hay aún algo por hacer? ¿Cómo salir de ello? En la carta a la iglesia de Sardis encontramos a Cristo que nos hace un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Lo primero que vamos a ver es datos acerca de la iglesia de Sardis. La Biblia dice, el versículo 1, la primera parte dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis se fundó alrededor del año 1200 a.C. y había sido una de las más grandes ciudades en el mundo antiguo, capital del fabulosamente rico reino de Lidia. El nombre del rey más famoso de ese reino, Creso. De repente usted ha escuchado hablar acerca de las fábulas de Esopo. Se dice que las fábulas de Esopo pudiera haber sido de un autor que vivía en Sardis. La mayoría de las riquezas de Sardis venía del oro que se extraía del cercano río Pactolos. Los arqueólogos han encontrado centenares de crisoles usados para refinar el oro en las ruinas de Sardis. Al parecer, las monedas de oro y plata se acuñaron primeramente en Sardis. La ciudad también se beneficiaba de su ubicación en el extremo occidental de la carretera real que conducía hacia el este a Susa, la ciudad capital persa, y de su proximidad a otras importantes rutas de comercio. También fue un centro de producción de lana y de la industria del vestido. En realidad, Sardis reclama el haber descubierto cómo teñir la lana. En una de estas colinas, a unos 500 metros sobre el nivel del valle, se alzaba Sardis. Su ubicación hacía que la ciudad fuera casi inexpugnable. La colina sobre la cual se encontraba Sardis estaba construida, tenía estos muros de roca lisos, casi perpendiculares en 3 de sus lados. Solo desde el sur se podía llegar a la ciudad por un camino abrupto y difícil. Su aparente ubicación inexpugnable hizo que los pobladores de Sardis se volvieran muy confiados. Esa satisfacción de sí mismos a la larga resultó en la caída de la ciudad. Por causa de los descuidos, sucedió lo inimaginable. Sardis fue conquistada. Lo segundo que vamos a ver es datos acerca de la iglesia de Sardis. El texto continúa diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Aunque en las escrituras no se dan los detalles, es probable que la iglesia en Sardis fuera fundada como parte del ministerio de Pablo en Éfeso. Lo tercero, el carácter o características de Cristo. El verso continúa diciendo, la segunda parte: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. La frase que dice los 7 espíritus probablemente se refiere a la omnisciencia de Dios. El número 7 como el número de perfección, y otros piensan que quizás sea una referencia de la manera de cómo el espíritu es descrito en 7 formas distintas. Se refiere de cómo reposaría el Espíritu de Dios en Jesús. En Isaías capítulo 11, versículo 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 formas distintas como el profeta Isaías describe de cómo el Espíritu de Dios reposará en Cristo. Pero no solo ahí, también en el libro de Zacarías, el capítulo 4, nos habla de un candelabro que tiene 7 lámparas.
Y de ese candelabro con 7 lámparas se dice que son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. De manera que la mayoría piensa que es una referencia al Espíritu Santo, quien es el que tiene esa omnisciencia y que recorre toda la tierra como parte de la Trinidad, conociendo el rincón de cada persona, cada mente, cada corazón, cada iglesia, cada vida, cada familia. Es por ello que Él puede decir: yo conozco tus obras, yo conozco tus pensamientos, yo conozco tus intenciones, yo conozco tus motivaciones, yo conozco tus planes. Quien habla es quien tiene ese conocimiento absoluto de tu vida, así como la mía y la vida de la iglesia. Y cuando la frase dice el que tiene las 7 iglesias, ya se ha mencionado anteriormente que los ángeles o los encargados de las iglesias era a quienes se refería a ello. Él es quien dice: yo conozco tus obras. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Y el cuarto punto que vamos a ver el día de hoy es la censura a la iglesia de Sardis. La censura a la iglesia de Sardis. El verso continúa diciendo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Como la iglesia de Sardis estaba muerta, Cristo salta del momento acostumbrado de elogio que encontramos en otras iglesias y va directamente a su reproche por ella. En otras cartas estudiadas había elogios hacia la iglesia, pero aquí no, solo hay reproche. Aunque su apariencia externa pudiera engañar a los hombres, tenía un nombre o una reputación de estar viva. La iglesia de Sardis no podía engañar al omnisciente Señor Jesucristo, que conocía sus obras. Con su infalible conocimiento dijo que la iglesia de Sardis estaba muerta. Al igual que tantas iglesias en la actualidad, estaba mancillada por el mundo, caracterizada por una decadencia interior y poblada de personas no redimidas que imitaban ser una iglesia. No eran iglesia, pero imitaban ser una iglesia. La muerte espiritual en el Nuevo Testamento está siempre relacionada con su causa. Y su causa siempre será el pecado. Todo parece estar normal, pero nada está vivo. El pecado mató a la iglesia en Sardis. Entonces, la pregunta sería: ¿cuáles son las señales de peligro que indican que una iglesia está muriendo? ¿Cuáles son esas señales que nos dan a entender que una iglesia está muriendo? Primero, una iglesia está en peligro cuando está satisfecha con descansar en sus logros pasados. Una iglesia está en peligro cuando solo recuerda lo que vivió antes. Recuerdan lo grande que tenían sus ayunos. Antes hacíamos ayunos así. Antes hacíamos vigilia de esta manera. Antes servíamos de esta manera. Solo recuerdan el pasado y viven del pasado, pero en el presente están muertos. Han dejado de hacer lo que hacían antes. Eso es una característica. Otra de las características de una iglesia que está muriendo es cuando están más preocupados en las formas litúrgicas que en la realidad espiritual. Cuando una iglesia está más ocupada en las formas que en lo que realmente vale, que es lo espiritual, esa iglesia está yendo directamente a la tumba, está por morir. Una iglesia que se preocupa más en las cosas externas, que se preocupa más en las formas que realmente en lo que vale la pena, que es lo espiritual, entonces es una iglesia que está rumbo a morir. Está en agonía. Otra característica de una iglesia que está muriendo es cuando se centra en remediar las enfermedades sociales en vez de cambiar el corazón de las personas mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo que da vida. Mis amados hermanos, en todo este tiempo hemos podido ver ello. Hay muchas iglesias que su afán está en las enfermedades sociales.
En todo este tiempo que hemos pasado, hace poco se escuchó de cómo muchos hermanos, cómo muchas iglesias se indignaban por la corrupción. Y nadie está de acuerdo con ello. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Nosotros no estamos llamados. La iglesia no es una ONG. La iglesia no es un club de amigos. La iglesia no es una institución que va a calmar las cosas de la sociedad. No. El llamado que tiene Dios para la iglesia, para ti y para mí, es el pecado. Es combatir el mal más grande que existe en la humanidad. Es el pecado. Y Cristo no vino a morir. No vino a morir por la corrupción, para que desaparezca la corrupción. Cristo no vino a morir para que desaparezca la delincuencia. Eso no es el problema. El problema, todo ello, tiene su raíz en el pecado. Y cuando las iglesias se preocupan más en las cosas sociales, dejan de enfocarse en lo que realmente vale la pena. Ojo, no quiero decir que la iglesia no lo debe hacer. Sí lo debe hacer, pero por consecuencia de. Pero más no es su prioridad. Su prioridad no es cambiar la corrupción. Su prioridad no es cambiar esas cosas. Su prioridad es combatir el mal más terrible, que es el pecado. Y eso solamente se podrá compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Otra característica de una iglesia que está muriendo es cuando se preocupa más por las cosas materiales que por las espirituales. Cuando una iglesia se preocupa más en las cosas materiales, en lo externo, se preocupa en conseguir cosas materiales, que se preocupa realmente en lo espiritual, en agradar a Dios, en el crecimiento de sus integrantes, de las ovejas, que se preocupa realmente en ello, entonces es una iglesia que está camino o está en agonía. Otra característica es cuando se preocupa más por lo que piensan los hombres que por lo que Dios dijo en su palabra. Cuando las iglesias empiezan más a pensar en agradar a los hombres, en lo que dice la gente, entonces dejará de escuchar lo que dice Dios o lo que dice Dios en su palabra y se enfocarán más en lo que dice la persona, en lo que dice la sociedad. Entonces intentará agradar a la sociedad y no a Dios. Y nosotros, la iglesia, no está para agradar a la sociedad ni a las personas. En primer lugar, una iglesia debe agradar a Dios. Si tú agradas a Dios, por consecuencia, nosotros haremos lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos dice. Y en ello muchas veces a algunos les gustará, a otros no, pero nuestro llamado no es hacer lo que las personas quieren o dicen. Nuestro llamado está obedecer a Dios, oír lo que dice su palabra y cumplirla. Otra característica de una iglesia que está muriendo es cuando está más enamorada de sus credos doctrinales, de sus sistemas de teología que la palabra de Dios, o cuando pierde su convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios misma, sin que importe la asistencia que tenga, ni le impresiona de sus edificios, a pesar de su prestigio en la comunidad. Tal iglesia, al haber negado la única fuente de vida espiritual, está muerta. Cuando una iglesia solamente se preocupa en los sistemas doctrinales, está perdiendo realmente también en su teología. Está perdiendo realmente el sentido para qué Dios lo ha llamado, para qué Dios lo ha levantado. A veces, mis amados hermanos, eso es lo que pasa muchas veces. Todos quieren hacer lo que quieren hacer y lo hacen no en base a la palabra, sino en base a lo que está sucediendo, en base a lo que dicen. Hoy en día se escucha, y es lamentable, pastores que casan parejas del mismo sexo. Hoy en día se escucha que hay pastores que apoyan ciertos grupos ideológicos. Es interesante y a la vez aterrador, pero esa es la realidad de una iglesia que está muriendo y que está yendo hacia la tumba. La congregación de Sardis estaba realizando obras, estaban yendo directo a la salida,
Pero aquellas obras, declaró Cristo, no eran perfectas delante de Dios, aunque suficientes para dar a la iglesia de Sardis una reputación ante los hombres. Aquellas obras eran insuficientes e inaceptables ante los ojos de Dios. No era más que movimiento sin sentido y sin vida de cuerpos muertos. Los cadáveres espirituales que poblaban la iglesia de Sardis estaban viviendo una mentira. Así también la iglesia en Sardis, que estuvo una vez espiritualmente viva y fuerte, ahora está ciega y débil, sin darse cuenta de que Dios ya hacía tiempo que había partido de ese lugar. Las iglesias comienzan a morir cuando se deja de predicar la palabra de Dios. Y aquí se observan dos causas principales que comenzaron a matar la iglesia. Usted debe recordar, amigo, hermano, que Europa, por ejemplo, Europa fue el continente donde salieron los grandes misioneros. De Europa fue la cuna de misioneros donde salieron a todo el mundo a compartir la palabra del Señor. Lamentablemente, el día de hoy, las iglesias en Europa casi no existen. No hay iglesias grandes, iglesias pequeñas con pocos miembros. Y lo interesante es que muchas de estas iglesias están con toda esta nueva ideología. Todas las iglesias ahora son lo que se le llama iglesias tolerantes, abiertas. Lamentablemente, las iglesias espirituales en Europa cada vez están desapareciendo. ¿Sabe por qué? Porque ellos, y al igual que la iglesia de Sardis y toda iglesia, dejaron de predicar la palabra de Dios. Por ello habían muerto ellos, por ello una iglesia empieza a morir cuando deja de predicar la palabra de Dios. Cuando se desviaron de la doctrina y empiezan a hablar de cualquier otro tema en vez de predicar la palabra de Dios. Otro asunto por qué una iglesia muere es por la mundanalidad, por lo mundano, porque permiten que las cosas del mundo y su afán fueran sacándolo de temas espirituales. Cuando las iglesias quieren dar temas que agradan a la gente pero que no edifican vida. Cuando las iglesias pretenden enganchar a la gente con temas que pueden ser muy entretenidas, pero dejan realmente de compartir la palabra del Señor. En contraste a lo explicado anteriormente, una iglesia viva, encontramos las siguientes características. En una iglesia viva, lo primero que vamos a ver es que vive sin mirar al pasado, sino vive el presente mirando al futuro. Una iglesia que está viva siempre va a mirar su presente, qué necesita, cómo está. Al ser la iglesia un organismo vivo, va a siempre ver qué necesita y va a estar siempre mirando al futuro, en qué cosas necesita cambiar para mejorar la calidad espiritual de cada uno de sus miembros. Otra característica de una iglesia viva es que la gente nace de nuevo, porque el espíritu que da vida está presente en la iglesia. Una característica de la iglesia viva es que la gente nace de nuevo. Personas llegan a la iglesia, escuchan la palabra, aceptan a Cristo en su corazón, nacen de nuevo, inician una nueva vida. Eso es otra característica. Otra característica también de una iglesia que está viva es que la gente quiere bautizarse y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ellos. No solamente van a querer cambiar su vida, sino ahora van a querer bautizarse. Van a querer testificar. No olvidemos que el bautizo es testificar ante los demás que ahora mi vida pertenece a Cristo. Y una iglesia viva, habrán personas que van a querer hacer eso, así como usted y yo lo hicimos en su momento. ¿Acaso cuando conocimos la palabra del Señor no anhelábamos bautizarnos? No queríamos bautizarnos porque había algo que en nosotros queríamos decir a todo el mundo: yo conozco a Cristo, ahora mi vida pertenece a Cristo. Otra característica es que la gente se arrepiente de sus pecados y lo hace cuando profesa fe y se mantiene en arrepentimiento.
La gente va a arrepentirse de sus pecados, va a reconocer en la situación, porque la palabra de Dios dice, Pablo va a decir que la palabra de Dios es como un espejo que nos hace ver, de manera que yo no conociera el pecado si no es por la ley, dice Pablo. Porque la palabra nos va a hacer ver y nos va a decir en qué estamos fallando, y producto de eso vamos a cambiar, vamos a arrepentirnos. Esto es una iglesia viva. Vamos ahora a nuestro quinto punto. El consejo para la iglesia de Sardis. El consejo que le da Dios a la iglesia de Sardis. El verso 2 y 3 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aunque Cristo les dice que la iglesia está muerta, que su situación es crítica, no los abandona. Si su iglesia iba a sobrevivir, necesitaba desesperadamente vida. Cristo puso delante de ellos el camino de la restauración espiritual al darle 5 consejos o 5 pasos a seguir, 5 ordenanzas. Todas ellas están en imperativo, todas ellas son órdenes que debe hacer. Y eso mismo es para usted y para mí, querido amigo. Amado hermano que nos estás viendo, estos consejos guárdalo. Estos consejos te animo, apúntalo, atesóralo en tu corazón. Y el primer consejo que le da Cristo a la iglesia de Sardis y para nosotros también es: ponte en vela, sé vigilante. Es una forma de decir: redobla tu estado de alerta. ¡Ey, despierta! Sal de tu holgazanería espiritual, sal de tu mediocridad espiritual. No había tiempo para la indiferencia. La ciudad de Sardis cayó 2 veces, aun a pesar de ser muy seguro, porque sus vigilantes se durmieron, descuidaron. Asimismo, Cristo les dice a los creyentes que no podían sencillamente estar quietos, pasivos, durmiendo. No, Cristo le dice: sé vigilante, mantente despierto, esté atento, mantén la alarma encendida. Cristo les dice que no podían sencillamente ellos ir con la corriente, sino al contrario, tenían que ir contra la corriente. El remanente de creyentes tenía que observar lo que estaba sucediendo en la iglesia, tenía que evaluar la situación, tenía que participar en el cambio de las cosas, confrontar el pecado y el error e influir en la comunidad. En segundo lugar, tenían que afirmar las otras cosas que están para morir. Aquí, cuando habla las cosas que están para morir, cosas aquí es un sustantivo neutro en el griego, y no se refiere a personas, sino a realidades espirituales. Todo no había muerto. Quizás la palabra de Dios no tenía el lugar que debería tener en la iglesia, que es siempre primordial. Quizá el pecado ingresó a la iglesia, pero había todavía creyentes que aún se resistían a dejar de hacer ello. Había creyentes que aún buscaban, tenían una vida espiritual. Cristo exhortó a los verdaderos cristianos, a los verdaderos creyentes de Sardis, que soplaran esa llama moribunda de chispas de fuego que estaba a punto de apagarse, pero que representaban las gracias espirituales que aún quedaban en la iglesia. Cristo les dice: aquellas cosas que estás haciendo, no dejes de hacerlo, afirma ello. Y eso puede estar sucediendo quizás con muchos. De repente, amigo, usted que nos estás escuchando, usted de repente antes ha asistido a la iglesia. De repente usted sabe orar. De repente usted tiene una Biblia en su mano. Y por algún motivo se ha alejado. Por algún motivo se ha separado del evangelio. Pero aún, de vez en cuando, de repente usted está orando en casa. De vez en cuando hay estas situaciones difíciles, usted está orando en casa. ¿Y sabe qué dice el Señor? Dice: esas cosas reafírmalo, redobla, sé vigilante, vuélvelo a hacer. Si usted está orando solamente para las comidas, entonces hazlo mejor en las mañanas o en las noches, pero dale un tiempo, pero no dejes que se apague ese fuego. Lo tercero,
El tercer paso para el remanente fiel era que deberían acordarse. Deberían acordarse de lo que habían recibido y de lo que habían oído. Necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios, recordar el Evangelio y la enseñanza de los apóstoles. Por lo cual ya estaban circulando las cartas de Pablo. Pedro va a decir ello, que ya estaban circulando las cartas de Pablo. Y se había escrito el resto del Nuevo Testamento. Los creyentes en Sardis necesitaban reafirmar su fe en la verdad de Cristo, en lo relacionado con el pecado, la salvación y la santificación. Como le dice Pablo a Timoteo, debían guardar lo que se les había confiado. Ellos necesitaban establecer un sólido fundamento doctrinal que les sirviera de base para el avivamiento. Aquí lo que le dice Cristo, le dice lo que tienen que hacer es recordar lo que ya han recibido, lo que han oído. Y eso, ¿saben qué, mis amados hermanos? Eso tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando los miércoles, Santiago. Santiago dice que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Usted recordará en nuestro seminario el día martes, hablamos acerca de ello también. Que el fin de estudiar la palabra de Dios no es saberla, no es tenerla conocimiento, no es tener el conocimiento. El fin del estudio de la palabra de Dios es practicarla, es hacerla mía. El fin del estudio de la palabra del Señor, de nada sirve hacer un buen estudio teológico si yo no aplico a mi vida. Y eso es lo que estaba pasando. La iglesia de Sardis sabía lo que tiene que hacer, pero no lo estaba haciendo. Por eso Dios, Cristo le dice, recuérdalo. Mi amado hermano, hay cosas que usted sabe lo que tiene que hacer. No sé en qué situación se encuentre. Si está pasando alguna situación, usted sabe qué hacer. Yo no creo que usted sea un neófito en la palabra del Señor. Y usted sabe qué hacer. Pero a veces nos cuesta practicarlo. Hay cosas que usted sabe lo que tiene que hacer. No es que no sabe hacer, lo que le falta es recordar lo que ya sabe de las Escrituras. A veces cuando hablo con algunos hermanos y me preguntan algunas cosas por la situación que están pregando y me preguntan, pastor, ¿qué debo hacer? Cuando le digo ciertas cosas, los hermanos dicen, sí, pastor, eso ya sé. ¿Y saben qué? Y les digo, entonces, si ya sabes, hazlo. Y eso es la realidad de muchos. Ya saben lo que tienen que hacer, pero no lo practican. Si tú sabes que estás en conflicto con alguien, ¿qué debes hacer? Ya sabes. No te voy a decir que tienes que arreglar o que tienes que perdonar. Ya sabes qué tienes que hacer. Cuarto lugar, luego de volver a las verdades bíblicas, tenían que guardarlas. La teología ortodoxa sin una vida obediente no traerá como resultado un avivamiento. No traerá, lo mencionamos y repito lo que dije anteriormente. En mi tiempo con Dios de nada sirve saber las Escrituras si no lo vamos a practicar, si no la vamos a vivir. Y quinto lugar, tenían que arrepentirse. El arrepentimiento es el dolor por el pecado, es confesarlo y apartarse de ello. De manera que si Sardis estaba caminando en dirección a esta por el pecado, tenía que volverse hacia el otro lugar. Eso es lo que tiene que ver con el arrepentimiento. Si usted, hermano, amigo, usted se está dirigiendo, está haciendo ciertas cosas en su vida, está practicando cosas que no son, lo único que tiene que hacer es darse la vuelta hacia el otro lado, confesar tu pecado y arrepentirte. Mi querido hermano que nos estás viendo, a usted, querido amigo, que tiene que arrepentirse de su pecado y volver a Dios, estos 5 pasos, todos estos están en tiempo presente, es decir, si practican diligentemente, traerían como resultado la renovación, la restauración. Y por último, el sexto punto es la promesa para los vencedores.
la promesa para los vencedores, la promesa para la iglesia de Sardis y para todos nosotros. El verso dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Como estímulo, Cristo describe las recompensas que esperan a los que participaron en el avivamiento. Será vestido de vestiduras blancas. Los verdaderos cristianos, como se ha observado, serán vestidos de vestiduras blancas. En el mundo antiguo, las vestiduras blancas también se usaban para ocasiones festivas como las bodas. Los verdaderos cristianos usarían las suyas en la cena de las bodas del Cordero. También usaban las vestiduras blancas los que celebraban victoria en la batalla. Todo verdadero cristiano es victorioso por medio de Cristo sobre el pecado, la muerte y Satanás. Sin embargo, como se observó antes, el análisis que hemos hecho en el versículo 4, las vestiduras blancas de los creyentes representaban fundamentalmente la pureza y la santidad. Cristo promueve vestir a sus cristianos, a sus hijos, con brillantez de la pureza, de la santidad, de la pureza y de la santidad. Y el texto también dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Cristo promete además a cada verdadero cristiano que Él no borrará su nombre del libro de la vida, sino que confesará su nombre delante del Padre y delante de su... Increíblemente, aunque el texto dice todo lo contrario, algunas personas suponen que este versículo enseña que puede borrar su nombre del libro de la vida del creyente. El verso no está incondicional. Si lo haces esto, pasará esto, o si dejas de hacerlo ello, no pasará ello. No, el verso es una afirmación, una seguridad de que tu nombre no se borrará del libro de la vida. Querido hermano que nos estás viendo, querido amigo, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, si usted le ha abierto las puertas a su corazón, incluso cuando ha fallado, su nombre no se ha borrado porque Él es Dios. Él no es hijo de hombre para actuar por emociones. Ah, como me fallaste, ahora te borro. Ah, como ahora no me sirves, ahora te borro. No. Pero déjame decirte que el verdadero creyente, pase lo que pase, siempre va a seguir fiel. Siempre va a seguir fiel. Por el contrario, Cristo confesará el nombre de cada creyente delante de Dios el Padre y delante de sus ángeles. Él confirmará que le pertenecen. Aquí Cristo confirmó la promesa que hizo durante su ministerio terrenal. En Mateo capítulo 10, el versículo 32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La consoladora verdad de que la salvación de los verdaderos cristianos es eternamente segura es en la inequívoca enseñanza de la Biblia. Lo dice la Biblia, no lo dice una persona. Mis queridos hermanos, así como la iglesia de Sardis, que estaba viviendo una vida falsa, con el prestigio de estar vivo, pero con la realidad de estar muerto por dentro, así hay muchos creyentes que viven una vida falsa, son muertos andantes, caminan sin Dios. Por ello el Señor nos dice: despierta de ese letargo espiritual, aviva, ponte pilas en las cosas de Dios. Aún hay cosas que estás haciendo bien, hazlo, no dejes de hacerlo, hazlo con amor, afirma esas cosas, recuerda la palabra y practícala, y arrepiente de tu pecado, deja de hacer ello y vuelve a mí. Querido hermano, si usted sabe lo que tiene que hacer, hazlo. Y deja las cosas del mundo y vuelve a Cristo. Y a usted, querido amigo que nos estás viendo, mi intención no es ofenderle, porque yo no le conozco, pero por el contrario, mi intención es que usted pueda cambiar su eternidad de una vida tormentosa a una vida eterna con Jesús. Por ello usted debe arrepentirse. Debe dejar su pecado, abrirle su corazón y aceptarle como su Señor y su Salvador. Vamos a orar en este tiempo. Y te animo ahí, amigo, que puedas, si usted quiere entregarle a Cristo en su corazón, le animo a que pueda también orar en este tiempo. Padre, te damos las gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por que
A la luz de tu palabra, Señor, tú nos instas a que podamos, Señor, estar en vela, estar velando, Señor, en no descuidar nuestra vida espiritual, Señor. Nos animas a arrepentirnos del pecado. Nos animas, Señor, a estar vigilantes siempre. Y en este tiempo, Padre, yo quiero orar por aquellas personas, amigos, Señor, que nos están viendo, que están al otro lado de sus pantallas y que aún no han recibido a Cristo, o quizás te han aceptado pero se han alejado. Yo quiero orar por ellos, Señor. Y querido amigo, si tú deseas recibir a Cristo, dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Hoy dejo todo el pasado atrás y hoy quiero seguirte. Borra mi nombre del libro de la muerte e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero seguirte, Jesús. Te acepto en mi vida. Te damos las gracias, Padre, y oramos por cada uno de ellos, para que puedas, bendito Dios, acercarlos a ti y todos, Padre, podamos glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre, te damos en Cristo nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, querido hermano. Entonces, sigamos disfrutando de este tiempo. Si usted hizo la oración y abrió su corazón a Dios arrepintiéndose de todos sus pecados y pidiéndole a Él que le perdone, pues la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, en Juan capítulo 1, el versículo 12. Y como hijo de Dios, querido amigo, ahora hermano en Cristo, usted debe seguir creciendo espiritualmente. Por ello le animamos a que ore fervientemente y regularmente, porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Jeremías 33, versículo 3. Además, usted debe alimentarse espiritualmente a través de la palabra de Dios. Medita constantemente en ella, porque ella nos brinda el camino que debemos seguir. La Biblia menciona: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 2. Finalmente, es necesario que usted pueda congregarse, aunque ahora físicamente no, pero estamos seguros que muy pronto sí. Estamos ubicados en la Avenida Universitaria 6192, Vía Sol, Los Olivos, Iglesia Alianza Cristiana Misionera, Vía Sol. En pantalla aparecerá un número telefónico o un correo electrónico donde usted nos puede contactar y con gusto estamos dispuestos a poder apoyarlo en lo que usted crea conveniente. Estamos dispuestos a recibirlo. Sea bienvenido. Hasta la próxima. Queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro culto de adoración. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido el de poder estar adorándole como Él lo merece y poder ser edificados a través de su palabra. Los animamos a que podamos estar juntos los días domingos y así expresar nuestra adoración a nuestro Señor. Hacerles recordar que el próximo domingo, el primer domingo del mes, es entonces culto de Santa Cena. Eso requiere entonces que nos estemos preparando espiritualmente para participar de la Cena del Señor. Vamos a orar entonces. Señor, gracias, porque tú nos permites, oh Dios, participar juntos como pueblo tuyo para poder adorarte, expresar nuestra oración ante ti, poder escuchar de tu palabra, ser edificados, Señor, que lo que hemos aprendido lo podamos atesorar muy bien en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todo seamos obedientes y apliquemos en nuestro diario vivir. Oh Señor, gracias, porque tú nos sigues bendiciendo y que podamos ser esos instrumentos de bendición para otros también. Gracias te damos. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito ahora a estar atentos a los anuncios de la iglesia para esta semana. Todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos una cita vía Zoom en nuestro culto de oración. Los esperamos en nuestros cultos de adoración.
todos los domingos en los horarios que aparecen en pantalla. Amada Iglesia, el próximo domingo será especial, pues celebraremos juntos de la comunión con el Señor en la Santa Cena. Recordemos juntos lo que Cristo hizo por nosotros para darnos salvación eterna. Y para los niños, conociendo a Dios en casa, todos los domingos en el horario que aparece en pantalla. Querido papito, del 12 al 14 de febrero participa junto a tu pequeño de la aventura bíblica de vacaciones ABDB vía Zoom. ¡No se lo pierdan! Amigos y hermanos, los esperamos en nuestras reuniones homogéneas vía Zoom. Damas, los lunes a las 8 de la noche. Varones, los jueves a las 8 de la noche. Matrimonios, los viernes a las 9 de la noche. Niños, los sábados a las 4 de la tarde. Y jóvenes, los sábados a las 7 de la noche. ¡No faltes! Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Amado hermano, desde el martes 19 de enero al martes 9 de febrero, te invitamos a participar del seminario Mi Tiempo con Dios. ¡Inscríbete ya! Seguimos orando por la provisión de Dios a cada familia de nuestra iglesia. Si desea hacer llegar su diezmo, ofrenda misionera y ofrenda de amor, puede depositarlo en nuestra cuenta de banco de crédito del Perú. Luego, enviar la foto del voucher al correo o al número que aparece en pantalla, señalando su nombre y el mes al que corresponde. Finalmente, querido amigo, recuerde que si desea algún consejo, no dude en escribirnos o llamarnos al número que aparece en pantalla, y un pastor de nuestro equipo te guiará y atenderá con mucho gusto. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.